Comesaña, en la década del 60, se caracterizó por su modo de abordar a los retratados, retratos realmente muy naturales en cuanto a la postura y la actitud de los fotografiados, y a su vez encuadres muy acotados, poco comunes en el periodismo de esa época. Plasmó retratos emblemáticos que muchos tenemos en la memoria y no todos saben de su autoría. Borges, Jaureche, De Gaulle, Eisenhower, una larga lista de personalidades, tanto argentinas como las que visitaron nuestro país. En esta oportunidad, de modo particular, damos a conocer trabajos que sacó en los festivales de cine del año 61, 62, 63, a grandes personalidades extranjeras que vinieron a participar del mismo. Los esperamos. Me había comprado una cámara de segunda mano, una Rolei, una cámara de 6x6, formato cuadrado, que ni siquiera era la Rolei Flex, que era el modelo importante, sino que era la Rolei Core, que era una Rolei de un poco más barata y con algunas prestaciones menos, pero con un muy buen objetivo. Y, y no sé de qué manera me contactaron para hacer una fotonovela. La fotonovela, que mucha gente ya ni se debe acordar de cómo era eh, fotografiar escenas fijas con actores, donde después se le agregaba como un globito con el texto arriba, y bueno, y aparecía la secuencia, como si fuera un armado de una película, con fotos. Es decir, era como una pequeña película en fotos o con fotos, no con dibujos, sino con fotos. Y claro, el formato 6x6 era muy adecuado porque tenía buena definición y al mismo tiempo permitía ubicar el globo en cualquier parte. De alguna manera fue mi primer trabajo profesional y un buen día, eh, por razones que desconozco, de la revista Primera Plana, este, y me dicen que están buscando un fotógrafo y que Tomás Eloy Martínez había recomendado mi nombre. Que Tomás Eloy Martínez se le haya ocurrido recomendar mi nombre cuando yo no tenía la menor experiencia profesional. Mira, nadie recomienda a alguien que no tiene experiencia para algo donde él mismo trabajaba. Ahí fui donde yo me encontré con con equipos Leica, que era lo que yo siempre había querido, había visto en las vidrieras y nunca había tenido oportunidad de conseguir ninguna de ellas. Creo que en agosto del 64, creo que era más o menos esa fecha, y a los 2 meses, en noviembre, me encuentro eh, cubriendo la llegada de la visita de Gaulle a la Argentina. Dentro del staff de profesores que hubo en La Plata, realmente buenos profesores, estaba Tomás Eloy Martínez, que era un periodista destacado de La Nación y que daba materia de teoría del cine o algo parecido. En esa revista yo empecé, por un lado, trabajando con un equipo Leica, trabajando con película Tri-X, o sea, de 400 grados ASA, o sea, una película de alta sensibilidad. La persona que había estado antes que yo, justamente cuando yo armé esa carpeta, que se la mostré a él, y quedó bastante interesado y le gustó mucho el hecho de que yo tuviera muchas imágenes, o la mayoría de ellas, tomadas con luz ambiente, no con flash ni con una iluminación armada para el caso, sino con lo que en ese momento, gracias a la mejora de la sensibilidad de las emulsiones, permitía trabajar con velocidades más o menos bajas, pero este, que podían funcionar para trabajos periodísticos. Y, y ese dato, ese detalle, yo me di cuenta de que influyó en el hecho de que la persona
que me estaba entrevistando debe haber hecho algún comentario favorable para que me tomaran. La labor de un fotógrafo de diario es absolutamente distinta a la de una de revista, justamente porque el fotógrafo de diario sabe que lo que está haciendo hoy tiene que salir mañana y él no puede estar en una nota mucho tiempo, porque tiene que ir al diario para que revelen, en ese momento revelen, amplíen la foto y la manden al taller para que salga la foto al día siguiente. En el caso de la revista, digamos, el campo de acción es mucho más amplio y bueno, la revista sale una vez por semana, de manera que las notas para el fotógrafo y por supuesto para el redactor también tienen otro tiempo de realización, que yo aproveché, porque a diferencia del fotógrafo de diario, que generalmente en ese momento, hasta ese momento todavía aparecían con enormes cámaras speed graphic y flash, para hacer una, dos o tres fotos, estar 5 minutos e irse, eh, mm, yo adquirí la costumbre, entre otras cosas, no por pericia fotográfica, por ser un empedernido curioso, en quedarme durante toda la entrevista, porque a mí me interesaba lo que se hablaba también en la entrevista. Yo me enteraba de cosas y al mismo tiempo, ese tiempo que me quedaba, me di cuenta que me permitía, en el caso de una entrevista a una persona, de en los primeros minutos ir haciéndome una especie de colección de actitudes y de gestos habituales de esa persona que yo podía esperar a que se repitieran para fotografiarla. Es decir, yo nunca le dije a nadie, mire para allá, levante la mirada o ponga la mano sobre el mentón, porque eso era la destrucción inmediata de la fotografía. Lo que para mí no era espontáneo no tenía valor. En consecuencia, yo tenía que, como tenía todo el tiempo, no del mundo, pero por lo menos tenía el tiempo de la entrevista, que podía ser media hora, 40 minutos o una hora, y podía hacer las fotos que quisiera. En algunos casos podía hacer las 36 fotos del rollo, en otros casos ahí a la mitad, etcétera. Es decir, no había ninguna limitación, ni de tiempo ni de material. Entonces, esa posibilidad hacía que yo empezara a adquirir la costumbre de esperar al entrevistado a que se manifestara gestualmente y que yo pudiera captar algún momento propio del personaje. Desde el punto de vista estrictamente fotográfico y más allá de mi actividad, y antes de que yo entrara en primera plana, y diría que en el segundo año de la escuela, estando en Buenos Aires, eh, presencié y visité una exposición de Cartier-Bresson que para mí debe ser la primera que se hizo acá, en la Facultad de Medicina, ahí en la calle Paraguay, y donde se exhibió una serie de fotos que tenían que ver con su libro del momento decisivo, el libro creo que más importante que hizo Cartier-Bresson, que es del más o menos del año 52, 53, y que era ese material, el material de ese libro. Bueno, cuando yo vi, eso fue lo primero que me deslumbró fotográficamente, eran ampliaciones grandes, ampliaciones de, digamos, de 80 centímetros, algunas de 1 metro, y era momentos de la vida diaria captadas con una espontaneidad y además con un
un control del encuadre y del resto de los elementos, es decir, parecía como, como si lo hubiera armado deliberadamente, pero yo me di cuenta que él lo que hacía era reconocer en un instante algo que estaba armado por en sí mismo. Era como decir, era poner la cámara frente a algo que parecía armado, no armándolo uno, sino estaba armado y yo lo reconozco y lo fotografío. Bueno, este, y, y a partir de ese momento siempre me interesó lo que fuese espontáneo y no armado, porque me daba la impresión de que el valor fundamental y la emoción de un momento y el valor de captar esas circunstancias tenían mucho más valor que el hecho de armar algo delante de la cámara. Eh, bueno, y en primera plana estuve un par de años, eh, después pasé a otra revista similar, que era Confirmado, que era también otra revista política, que surgió. Lo curioso del tema es que, lo voy a decir en términos humorísticos, siempre llegué un momento después que el fundador se hubiese retirado. Es decir, Primera Plana es una creación de Jacobo Timerman. Bueno, cuando yo entré en Primera Plana, Jacobo Timerman se había ido. Hacía 2 o 3 meses, había vendido su parte y estaba en otro proyecto editorial. Y en ese momento había otra gente. Eh, Cuando entro en Confirmado, que también fue fundada por Jacobo Timerman, también se había retirado hacia otra publicación. Pero dentro de todo, prácticamente el 90% de la gente quedó y era de lo más talentoso que había en ese momento, ¿no? Eh, bueno, y en Confirmado estuve también un par de años, en una nota donde me encontré con fotógrafos de Editorial Abril, este, creo que era Eduardo Frías el que me hizo el comentario, y me dijo que en ese momento la Editorial Abril tenía un departamento fotográfico, tenía varias revistas, Siete Días, Panorama, Adán, Claudia, revistas femeninas, qué sé yo, era una emporio, era una editorial. En cambio, Primera Plana era una sola publicación y Confirmado era una sola publicación. ¿Por qué no hablas con Paco Vera, y hablas con él a ver si, porque ahora están haciendo una, una especie de replanteo de la revista Panorama, quieren hacer un relanzamiento, y claro, mi experiencia, Primera Plana, Confirmado y Panorama eran todos más o menos productos parecidos. Yo diría que desde el punto de vista fotográfico explícitamente, tuve otro tipo de desarrollo porque no solo, la revista Panorama era muy similar a las dos anteriores que yo había estado, pero Siete Días ya era una revista más tipo Life, con más despliegue de la fotografía. Editorial Abril estuve prácticamente unos 9 años, sí, y finalmente en el año 77 renuncié y me dediqué a algo más, a un proyecto más personal fuera de las editoriales. El único festival que yo cubrí para una publicación fue el del año 68, que justamente fue el último año que yo estuve en Confirmado, fue para cubrir de la revista Confirmado. Y coincide con que poco tiempo después del festival, que fue en marzo del 68, yo entré a Editorial Abril. Pero recuerdo haber estado en marzo del 54 cuando se desarrolló y de haber visto desfilar delante del casino
y del Hotel Provincial, pues no sé si es Boulevard Marítimo, no sé cómo se llama la calle, este, en automóviles abiertos a, por ejemplo, a Mary Pickford, a Walter Pidgeon, a Errol Flynn, todo eso lo recuerdo. Mi recuerdo no profesional de los festivales. El primero que sí cubrí estando ya en la escuela de cine y siendo un entusiasta fotógrafo amateur fue el del año 59. Y ahí, tanto ese como los posteriores, estuve en el del 60, 61 y 62, fueron todos hechos como prolongación de mi interés por el cine estando en la escuela. Recuerdo una conferencia de prensa de François Truffaut, que fue del año 62. Yo de lo que tengo fotografías son del 59 al 62 y luego la del 68. Una especie de pulsión fotoperiodística, pero yo lo hacía, incluso las fotos que tengo de esos festivales son fotos típicas de un reportero gráfico. Mucha de esa gente yo la conocía, por ejemplo, nosotros en ese momento estudiábamos historia del cine con los libros de Sadoul, conocíamos a la Cinemateca Francesa y hay una de ellas que está el director, el fundador, Henri Langlois, y entre 60 y 62, no tengo presente el año, se armó un encuentro de teóricos donde estuvo todo el mundo, había eh, críticos franceses, italianos, estaba Torre Nilsson, Asquith, también estuvo Ayala. Muchos de esos personajes, además de Truffaut, que por supuesto lo conocíamos de sus películas anteriores, 400 golpes y demás, en la escuela llegaban revistas de cine, bueno, como la francesa, y Bianco e Nero, la revista italiana, Films and Filming, bueno, director muy afable, era Delmer Davis, pero un director interesante y creo que la mejor película, la que yo más recuerdo es el tren de las 3:10 a Yuma. Un día me lo encontré por la Rambla ahí del Provincial, caminando, y empezamos a charlar, y que yo había elegido una película de George Stevens, que creo que fue una de las mejores que hizo, que fue este, Ambiciones que matan, que tenía el título Un lugar al sol, con Liz Taylor y Montgomery Clift. Bueno, y, y entonces, como yo estaba en ese momento para preguntarle y qué opinaba, estábamos hablando del 62, ya hacía 11 años de la película, no era una película reciente, así comentándole mi entusiasmo por esa película, Liz Taylor como de Montgomery Clift, decían tanto de montaje como de música, es decir, una película muy redonda. Bueno, eso fue una pequeña charla que pude tener con él en la Rambla esta de la Bristol. Bueno, eso era el momento de Onganía. Ese festival es donde yo me topé y le hice fotos a Jacques Tati, que estrenó ahí su Playtime, Alberto Sordi. Me di cuenta que a 5 metros lo tenía Alberto Sordi. Son esas cosas de suerte de fotógrafos. O sea. Y por supuesto siempre estaba con la cámara encima, o el bolso de cámara. Y tengo un montón de fotos de Alberto Sordi en Maya, tomando sol, acariciando un bebé, charlando con otra gente que estaba con él, metiéndose en el agua, que son diapositivas color del año 68. No sé, yo no soy muy adicto a los discursos, más bien de la misma manera que yo reacciono fotográficamente ante la realidad, reacciono ante las preguntas. No soy alguien de asociar o de decir algo en forma espontánea. Me llama la atención que puedan tener interés todavía. Eso es algo que sí me sorprende.
ocurre siempre con las cosas de un pasado más o menos remoto, que adquieren una perspectiva que no la tuvieron en ese momento. Hay personajes que, yo me acuerdo de la primera exposición que yo hice en el año 69, que eran la de fotos poco conocidas de gente muy conocida. Sí, es lo que pasa con el material que uno ha fotografiado en otras épocas. Incluso hay personajes que han adquirido más relevancia, otros que la han perdido. Yo me estaba contando eh, que en mi primera exposición, que tenía, eran todos personajes, y hay algunos que yo en este momento casi ya ni me acuerdo de que los había tomado por una cuestión de paso del tiempo y que han perdido relevancia. Pero de todas maneras, el criterio fotográfico ha sido siempre el mismo, el de, eh, podríamos decir, es un poco presumido decir captar la esencia de alguien, porque eso estamos hablando simplemente de una imagen fotográfica, no de algo muy trascendente, pero que se convierte en algo ligeramente icónico a veces. Es decir, algunas fotografías parecen revelar un momento y una forma de ser de alguien. Este, y yo en este momento les comento que estoy en un proceso muy interesante porque estoy escaneando, a raíz de que el año pasado me contactaron, como ustedes saben, la editorial Abril desapareció hace unos años, pero el archivo fotográfico de esa editorial fue adquirido por una empresa que también se dedica a la impresión de publicaciones y demás. Y el año pasado el dueño se contactó conmigo y me dice, mire, en el archivo nuestro hay un montón de fotos suyas. Y digo, sí, por supuesto que va a haber, sí. Bueno, ¿y qué le parece si hacemos algo con eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos hacer? Bla, bla, bla. Bueno, después de una serie de charlas, hicimos un convenio por el cual, después de 50 y pico de años, me encuentro con sobres con fotos mías con negativos, en blanco y negro, y hace más o menos 4 o 5 meses que me estoy reencontrando con fotos tomadas por mí que no tenía la menor idea que eran mías. Pero les digo que todos los días tengo una sorpresa, pues no solamente me encuentro con lugares, pero yo estuve acá, pero yo le hice fotos a este señor, porque claro, es un material que lo hice en su momento y después nunca más lo vi. Y por otro lado, yo ahora tengo acceso a todo el material que yo hice de determinada nota, es decir, está el sobre completo con todos los negativos, como si yo hubiera retrocedido 50 años y me hubiese encontrado con ese material. Bueno, este, y a raíz de eso estoy teniendo una especie de comezaña 2 en el sentido de que es material que yo no lo tenía registrado y que actualmente lo estoy volcando a todo un nuevo material. Entre ellos, el otro día eh, encontré en un sobre, en una nota que hice en un encuentro eh, de artistas y editores y fotógrafos y pintores y qué sé yo, donde estaban Borges y Victoria Ocampo. Este, y, y a Luis le envié un retrato que me parece que es uno de los mejores que hice de ella, que no estuve mal. Es decir, de Victoria del Campo yo tengo una tapa de primera plana, justamente del año 66, y bueno, a raíz de esto hay todo una nueva, nuevo viejo material que lo estoy reflotando ahora.
Así que todo eso está en proceso. Espero vivir lo suficiente para terminar de escanear eso, de esos 9 años de trabajo. Digamos, descubrir un lugar que más allá de que era el lugar de veraneo, era para, en el caso de, recuerdo a mi padre que también era origen tenía orígenes gallegos y vivía cerca de la zona de Vigo, por ejemplo, que es una zona costera, y para él el mar era algo de toda la vida, era importantísimo. Y yo recuerdo el placer que él encontraba cuando íbamos a Mar del Plata, y siempre, digamos, la mezcla de vacación con cine y con espectáculos y con todo lo que tuviera que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento, siempre lo tuve eh, muy cerca. Hace muchos años que no, no muchos años, ¿verdad? Unos 10 12 años que no voy a Mar del Plata, pero es un lugar que lo tengo muy, muy cerca. Sí, 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 es una especie de volver a vivir fotográfico, un poco extraño, pero realmente, bueno, con respecto a lo que van a ver, creo que es importante tener en cuenta que la fotografía tiene la particularidad de conservar un momento vital que es irrepetible. Por supuesto, el cine también, pero en el cine hay algo distinto porque juega el tiempo. En cambio, en la fotografía hay como un congelamiento de un momento irrepetible. Y bueno, eso con el paso del tiempo uno lo va valorando de distinta manera. Y espero que lo disfruten cuando se inaugure. Muchas gracias.